Por favor, ahí me confirman si pueden ver la diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Estamos en los patrones pulmonares. Recordar, ¿no? Un patrón radiológico pulmonar le va a permitir al médico tratar de encasillar un hallazgo, una opacidad de acuerdo a sus características en un determinado patrón que a su vez indicaría una parte del pulmón, del parénquima pulmonar que está afectado y probables etiologías de este hallazgo. Ya vimos el patrón alveolar, donde el problema era básicamente en el alveolo, como su nombre lo indica, con sus subtipos, la consolidación, el patrón o nódulos acinares y lo que es también el patrón en vidrio esmerilado o opacidad en vidrio esmerilado o deslustrado. Ahora vamos a ver el intersticio, ¿no? Recordar, el intersticio es un tejido conectivo que se encuentra en varias áreas de nuestro pulmón. Ya habíamos revisado, el intersticio se encuentra en la periferia del lobulillo pulmonar secundario, que está ahí en filo amarillo, representado en esta figura en filo amarillo. En la periferia del lobulillo pulmonar secundario, rodeando a los vasos sanguíneos y a la vía aérea, y también englobando o rodeando a los alveolos que están contenidos en el lobulillo pulmonar secundario. Entonces hay varios compartimentos del intersticio. El que está interlobulillar, otro que está intralobulillar, y el otro compartimiento es circundante a vasos y la vía aérea, el peribronco vascular, ¿no? En este intersticio puede acumularse, como está aquí indicado, células de diferente tipo, puede acumularse líquido, que a su vez puede ser líquido purulento, sanguinolento, o puede ser líquido hematoso. El principio igual es que hay algo que se acumula en el intersticio, se infiltra en el intersticio, y esto lleva a que se produzcan opacidades de diferentes características, que generalmente se indican para el caso del intersticio, que son o líneas o puntos. De manera general, las opacidades de tipo intersticial son como líneas o puntos. Líneas, opacidades lineales que pueden a su vez unirse entre sí para formar una especie de malla, que sería la patrón o opacidades reticulares, como un retículo, una malla, o también vamos a ver opacidades nodulares, y también se pueden visualizar algo especial en el caso de patología intersticial, que se refiere a una disminución, una caída de la densidad o de la opacidad del pulmón debido a patología en este compartimento, el intersticio. En radiografía convencional, en una radiografía de tórax, puede ser complicado, difícil valorar patología del intersticio. Ya cuando el problema o la alteración está establecida, avanzada en el intersticio, es que se pueden ver cambios en la radiografía, pero puede haber cambios iniciales que no se puedan diferenciar en la radiografía torácica y resulte con resultado aparentemente negativo o un falso normal. La tomografía, en cambio, es el estudio indicado con alta capacidad para el diagnóstico o para poder valorar patologías del intersticio. Y entre ellas tenemos a su vez el llamado TACAR, que es la TAC pulmonar, pero de alta resolución, el cual son con imágenes o cortes de imágenes muy finas, lo cual nos va a permitir tener una muy buena o alta definición en nuestro estudio de tórax. Tenemos estas dos imágenes de tórax, aquí de ejemplo. Arriba una tomografía convencional pulmonar con un grosor estándar de los cortes anatómicos torácicos, en el cual se logra ver ciertos cambios o ciertas áreas hiperdensas
que se encuentran, parece en la parte posterior de ambos pulmones, mientras que en la tomografía de alta resolución, TACAR, sí se logra ver con más detalle la vasculatura pulmonar y la presencia de ciertas opacidades diferentes, irregulares, que se encuentran en ambos pulmones. Así que la tomografía de alta resolución es el estudio adecuado por imágenes para valorar patologías del intersticio. Cuando hablamos de patrones intersticiales, los subtipos de los patrones intersticiales, tenemos estos cuatro: reticular, nodular, un patrón de aumento en atenuación o alta atenuación, una opacidad, en el cual nuevamente aparece el llamado patrón en vidrio esmerilado o opacidad en vidrio esmerilado. Así que ya podemos ver que el problema o este tipo de opacidad es mixta, se presenta tanto en el problema o patología alveolar como en patología del intersticio. Y lo otro es el patrón de baja atenuación, que hemos de ver sus características. Nuevamente aquí tenemos los cuatro patrones intersticiales. El patrón reticular, que se ejemplifica en esta imagen tomográfica, como hay esta serie de líneas, ¿no? Como líneas hiperdensas que confluyen, como pequeños caminos que confluyen y forman una red. Mientras el parénquima pulmonar normal debe verse como yo les demuestro aquí, si ustedes siguen el marcador, está el aspecto normal del pulmón, que debería verse granuloso fino, de baja atenuación, solamente con líneas finas hiperdensas o puntos hiperdensos que son las vasos sanguíneos. Aquí ven como hay un enmarañado o una red de líneas finas que se conglomeran. Ese es el patrón en red o reticular, que se lo ve con mayor facilidad en la tomografía. Recordando que el principio siempre va a ser la acumulación en el intersticio de líquido o de células. Entonces hay patologías que dan este tipo de patrón, como el edema pulmonar, ¿no? Se acumula líquido trasudado, como en la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede darse en las neumonías, con la acumulación de líquido purulento. Es característico este patrón reticular en la neumonía viral, ¿no? Típico de la neumonía viral. O puede darse por una acumulación de células cancerosas, como una carcinomatosis linfangítica, en la fibrosis pulmonar, ¿no? Patologías ya idiopáticas, entre otras. Otro patrón es el nodulillar o nodular. Aparecen una serie de opacidades puntiformes, redondeadas, que se distribuyen de diferentes maneras en el pulmón. Hay etiologías que ya vamos a ver, como la tuberculosis pulmonar, metástasis, que pueden dar este tipo de opacidades y que está afectando al intersticio. El patrón de aumento de la atenuación, en el cual tenemos el vidrio esmerilado u opacidad en vidrio deslustrado, como se caracteriza aquí. Nuevamente una mancha, una área de aumento de la densidad, pero que no termina de bloquear la visualización de los vasos sanguíneos y los bordes bronquiales, dando esa característica como de un vidrio que está deslustrado. Vean cómo se ven vasos sanguíneos, se ven los bordes de las vías aéreas en el interior de esta tenue opacidad difusa. Es la característica de este patrón en vidrio esmerilado. Y la disminución, el patrón con disminución en la atenuación, donde se forman o aparecen imágenes de aspecto quístico. Hay enfermedades como el enfisema pulmonar, que ya vamos a ver, o patologías propiamente que generan lesiones quísticas, como la linfangioleiomyomatosis pulmonar o la histiocytosis de células de Langerhans. Estos son los cuatro subtipos de la patología intersticial, del patrón intersticial, que vamos a ir viendo. Ahora algo más.
Las opacidades reticulares y lineales es el más frecuente, es el más característico de la afectación intersticial, ¿no? Las opacidades reticulares y lineales. ¿Por qué se presentan este tipo de opacidades así lineales? Porque hay una afectación de manera simétrica de todo el intersticio, de los diferentes componentes o compartimentos del intersticio. Todos están afectados y esto deriva en la presencia de opacidades reticulares o lineales. Aquí vemos en esta radiografía cómo se ve lo que llamamos un tórax sucio en su aspecto, o un tórax manchado. Se pierde la distribución o apariencia usual de la trama vascular como opacidades que se van ramificando por la presencia de líneas, opacidades lineales, de trayecto aberrante, dándole aspecto al pulmón como que estuviera manchado, como que no se lo podía, estuviera mal definida la imagen. Ahora, hay líneas que tienen una localización y distribución específica y han sido descritas por Kerley. Son las llamadas líneas de Kerley, la cual son tres tipos, A, B y C. Las líneas B de base pulmonar, líneas B de base pulmonar, son aquellas que se presentan, como aquí están en el esquema, desde la periferia del pulmón hacia el interior, hacia la parte media del parénquima o del campo pulmonar, y presentándose en las regiones basales. Por eso son líneas B, que están aquí con las cabezas de flecha blanca. Las líneas A de Kerley van desde el ilio, la parte medial del pulmón, hacia la región medial del campo pulmonar. Las líneas A van de los ilios hacia el centro de los pulmones, y las líneas C son aquellas que van en trayecto hacia las regiones apicales o regiones superiores. Son la localización de estas tres opacidades lineales descritas por Kerley, que clásicamente se presenta cuando hay acumulación de líquido en el pulmón, en los casos de edema agudo de pulmón. Con sus localizaciones, las líneas vena base, las líneas A de Kerley desde el ilio al centro del pulmón, generalmente con trayecto algo más inferior, y las líneas C con trayecto hacia las regiones apicales. Aquí tenemos dos radiografías. Esta radiografía inicial de un paciente que estaba con molestia respiratoria, aparentemente normal, con el aspecto usual del campo pulmonar con sus ramificaciones de la vasculatura, mientras que en esta radiografía ven cómo hay áreas donde da el aspecto que está manchado el pulmón, como que estuviera sucia la placa o la imagen, con una alteración en el aspecto usual de distribución de la vasculatura pulmonar, que no se dirige o se ramifica hacia el abajo o hacia arriba, sino como opacidades con un trayecto que confluyen y parece como una red. Eso es lo que se llama el patrón reticular, ¿no? Que más fácil es poderlo tratar de identificar, que no es fácil, pero es más fácil tratar de identificar en una radiografía como un aspecto sucio o manchado del pulmón, que puede ser difuso o estar focalizado, ¿no? Aspecto irregular aquí manchado, no es una opacidad consolidativa, no es vidrio esmerilado, ni tampoco son consolidados, sino un aspecto sucio que corresponde al llamado patrón reticular, y como les mencionaba, es típico de las neumonías virales. Está hoy muy en boga, de moda, lamentablemente, por el efecto de la pandemia, la neumonía viral por COVID. Otro ejemplo, una típica radiografía con un patrón reticular, un patrón intersticial de tipo reticular, que lo podemos reconocer como un tórax sucio, como unos campos pulmonares que estuvieran manchados,
¿no? Como el aspecto de opacidades lineales, pero que se distribuyen de manera aberrante en ambos campos pulmonares. A un paciente con sintomatología respiratoria es característico un patrón reticular, afectación del intersticio, de una usualmente neumonía viral. Y vean cómo este paciente se agravó su cuadro, progresó hasta que la afectación ya no solo fue del intersticio, sino que progresó al alveolo pulmonar, originándose ya consolidaciones, típicas opacidades consolidativas bilaterales, con sus característicos bordes algodonosos y trayectos radiolúcidos en su interior, que corresponde a broncograma aéreo. Este es el cuadro clásico de un paciente que de una neumonía viral ha progresado ya a consolidaciones pulmonares con agravamiento de su neumonía. Los siguientes son las opacidades nodulares, de presencia de puntos, imágenes redondeadas muy pequeñas en el pulmón. Hay, por su distribución, 3 patrones: aleatorio, distribución aleatoria en el pulmón, otra distribución perilinfática y la centrilobulillar, que vamos a ver algo. Lo importante es que ustedes puedan recordar aquí las 2 causas fundamentales de la aparición de estas opacidades nodulillares, que es la tuberculosis y las metástasis hematógenas. Eso es importante, son las 2, si bien hay múltiples causas de aparición de estas opacidades nodulillares en el pulmón, las 2 principales, las más frecuentes, son estas que hemos referido aquí, ¿no? La tuberculosis y las metástasis hematógenas. Las opacidades con distribución centrilobulillar son aquellas que se reconocen que aparecen en estos nódulos pequeños en la parte central de los lobulillos pulmonares secundarios, como pequeñas opacidades nodulillares que se presentan en el interior de los lobulillos pulmonares. Ya vimos las 2 causas principales, pero también pueden darse por otras como neumonía por hipersensibilidad, por un carcinoma bronquialveolar o una bronquiolitis en pacientes que sufren con antecedente tabáquico. Otra es la distribución perilinfática, en la cual estas opacidades se logra identificar que están en la periferia de los lobulillos pulmonares o siguiendo, acompañando el trayecto de vasos sanguíneos, vías aéreas y cisuras. Este es un ejemplo típico tomográfico de la presencia de múltiples opacidades puntiformes de distribución en ambos pulmones, que se logra visualizar que van acompañando el trayecto de vasos sanguíneos o que van acompañando el trayecto de vías aéreas. Una serie de pequeños puntos en ambos pulmones, opacidades puntiformes. Ahí vemos las características, las causas principales que ya vimos: metástasis, puede ser una tuberculosis, pero también puede darse en caso de sarcoidosis o silicosis, ¿no? Enfermedades granulomatosas. Y las opacidades, en cambio, con distribución aleatoria, usualmente afectan de manera difusa a una región pulmonar o a ambos pulmones. Como esta imagen tomográfica, el aspecto típico clásico de opacidades nodulillares con distribución aleatoria es un paciente con tuberculosis miliar. Parece que está en un proceso activo de tuberculosis miliar. También se puede dar, ya vimos, en metástasis hematógenas o en las infecciones micóticas, más que todo en pacientes inmunodeprimidos. Son las 3 formas como se pueden distribuir las opacidades nodulillares, que también corresponde a patología del intersticio. Ahora vamos a ver la disminución de la densidad. Ya vimos las opacidades reticulares, nodulillares. Ya antes habíamos visto el patrón en vidrio esmerilado, deslustrado. Y ahora vamos a ver las
disminución de la densidad que se da también asociado a patología del intersticio, el cual hay de dos tipos. Uno, cuando la afectación es de todo el pulmón, una afectación generalizada, o si el problema es focalizado. En los problemas de la afectación, cuando es generalizada, generalmente corresponde al enfisema pulmonar, y si es focalizado, aquí vemos los diferentes tipos de lesiones pulmonares que vamos a ir viendo. Antes hay que mencionar de las dilataciones de las vías aéreas, las bronquiectasias, que corresponden, como su nombre indica, ectasia de la vía aérea, puede ser bronquios o bronquiolos. Es cuando son vías aéreas que se les reconoce que están dilatadas en la periferia del pulmón, generalmente son bronquioloctasias, mientras cuando están cerca de la parte media son bronquiectasias. Se asocia con este llamado signo del anillo de sello, este signo radiológico que se lo ve en tomografía, y que está en relación a cómo reconocemos que está dilatada la vía aérea. Recordemos que ya habíamos mencionado la vía aérea usualmente son estas imágenes tubulares que deben ir o van acompañadas en su trayecto con un vaso sanguíneo. Puede ser una imagen puntiforme o una imagen lineal hiperdensa que va siguiendo o acompañando el trayecto del bronquio o bronquiolo, y que por lo general debe tener la vía aérea un calibre menor o igual al vaso sanguíneo que lo acompaña. Si esto está invertido, ya hablamos de una bronquiectasia. Como vemos aquí, es el clásico signo del anillo de sello por dilatación de la vía aérea. Este bronquio está dilatado, su diámetro es mayor al vaso sanguíneo que lo acompaña. Es una manera de reconocer que tenemos una bronquiectasia, y que generalmente se asocia también con engrosamiento de sus paredes. Hacíamos referencia de las bronquiectasias, ya que generalmente las alteraciones o daños del intersticio se acompañan de bronquiectasias. Ahora sí, refiriéndonos a una disminución en atenuación del parénquima pulmonar de manera generalizada, donde no se logra visualizar pared en las lesiones, tenemos al enfisema pulmonar, ¿no? El enfisema pulmonar está caracterizado, como aquí se indica, por la presencia de espacios aéreos agrandados, dilatados, distal al bronquiolo terminal, causado por el daño, por una destrucción de las paredes alveolares. Al dañarse las paredes alveolares, el aire escapa a los lobulillos pulmonares secundarios, quedando ahí contenido el aire y alterando el aspecto y la morfología del lobulillo pulmonar secundario, originándose estos espacios aéreos dilatados. Al enfisema pulmonar se lo clasifica a su vez dependiendo de cómo se distribuyen o organizan estos espacios aéreos. Si ustedes ven, hay estas imágenes redondeadas oscuras de aspecto como quístico que tienen diferentes distribuciones. Uno es el enfisema parasectal, en el cual, como ven en el ejemplo, hay múltiples espacios aéreos que se distribuyen o organizan en la periferia del pulmón, formando como columnas en la periferia del pulmón, una al lado de la otra. Y los bordes que se logran apreciar, los bordes en sí son los límites de los lobulillos pulmonares que están afectados. Hay una distribución predominante periférica pulmonar. Eso es, esa le corresponde al enfisema parasectal. El enfisema centrilobulillar o centriacinar, en cambio, la distribución de estos espacios aéreos se da predominantemente en el espesor del pulmón, en el interior del pulmón. Por eso que se ven estas como burbujas de aire, una al lado de la otra en el interior del pulmón, en cuyo interior muchas veces se ven imágenes puntiformes, opacidades puntiformes que son
la vía aérea y vasos sanguíneos que ingresan al lobulillo pulmonar secundario que está dilatado. Predominantemente la aparición de este patrón se da en los vértices pulmonares y está asociado a tabaquismo. Por último tenemos el enfisema panacinar, que como su nombre le indica, ocupa a todo un lóbulo, a toda una región amplia pulmonar. Está alterado ya todo lo que es acinos y ya el lobulillo pulmonar secundario de manera global. Predominantemente se da en las bases, se asocia a una disminución de la alfa-1 antitripsina y lo vamos a reconocer en imágenes por la presencia de múltiples imágenes aéreas, espacios aéreos dilatados, alterados, de gran tamaño, que ocupan prácticamente todo un lóbulo pulmonar o tal vez varios lóbulos pulmonares. Vean cómo casi todo este segmento o área pulmonar está comprometida por espacios aéreos dilatados y solo se logra ver algo de parénquima pulmonar conservado en esta parte medial. Esos son los tres tipos de enfisema, ¿no? Su clasificación dependiendo de la manera como se distribuyen los espacios aéreos alterados. Ahora veamos la otra subdivisión, la disminución de la densidad, pero con pared. Tenemos primero a la bula. La bula es un espacio aéreo dilatado con tamaño mayor a 1 centímetro, pared delgada, bien definida, pero con grosor menos de 1 milímetro, un grosor realmente muy fino, acompañado, esto es algo clave, acompañada de cambios enfisematosos en el pulmón adyacente, ¿no? Que la bula solo puede darse o presentarse en un pulmón enfisematoso, como este ejemplo. Vemos como hay disminución global de la atenuación en ambos pulmones, que vendría a ser un enfisema panacinar, con la presencia de este espacio aéreo grande, de contorno apreciable, correspondiente a una bula, que también se lo puede identificar en la radiografía. También se describe al bleb. Bleb en sí es un término que muchas veces crea controversia. Algunas escuelas de radiología no lo aceptan tanto, pero aún así se lo describe todavía como un espacio aéreo pequeño que contiene gas dentro de la pleura visceral o en el pulmón subpleural. Son espacios aéreos menores a 1 centímetro que específicamente se localizan en la periferia del pulmón, ¿no? Y bueno, hay algo de controversia que se indica que muchas veces solamente aire que puede quedar atrapado en la pleura visceral o que queda atrapado en el pulmón subpleural, pero algunos lo siguen describiendo todavía como un espacio aéreo presente. La caverna, la cavitación, asimismo un espacio aéreo, se caracteriza por tener un área central radiolúcida, oscura, con contorno apreciable, lobulado, una pared que generalmente tiene más de 3 milímetros en grosor, es medible, y que se origina por cambios necróticos de una lesión preexistente. Puede ser un nódulo, una masa o una zona de consolidación, ¿no? Y esa región que se ha necrosado luego es expulsado por la vía aérea, quedando esta área con aire en su interior y paredes gruesas. Puede llegar a tener líquido que forma nivel hidroaéreo y le da ese borde lineal. Muchas veces con el paciente cuando está en bipedestación se aprecia un borde lineal inferior, que es una tomografía, un borde lineal posterior originado por el depósito de líquido que forma un nivel hidroaéreo en la caverna. Los siguientes son los quistes, espacios aéreos asimismo redondos, circunscritos, bien delimitados,
con pared usualmente menor a 3 milímetros, ¿no? La pared es más fina que una caverna. Pueden ser únicos o múltiples de diferentes tamaños. Puede llegar a tener líquido, contenido líquido sólido. Lo característico del quiste es que se presenta en un pulmón normal, ¿no? Esto lo diferencia la bula. La bula se presenta usualmente una lesión más de 1 centímetro o un espacio aéreo más de 1 centímetro de diámetro, pero se presenta un pulmón enfisematoso, ¿no? En cambio, el quiste pueden ser múltiples, como aquí vemos, o puede ser único, puede ser más de 1 centímetro, con pared menos de 3 milímetros de grosor, pero el resto del pulmón no presenta cambios enfisematosos. Eso lo permite caracterizarlo como un quiste o quistes. El neumatocele es otro tipo de presentación, un espacio aéreo, también con una pared fina, pero que se presenta en pacientes que han tenido trauma pulmonar o que ha pasado por un cuadro de neumonía, o en ocasiones aspiración de hidrocarburos, ¿no? Es frecuente en los niños. Ahí vemos este ejemplo, ¿no? Se ve en la radiografía unas radiolucideces redondeadas de contornos definidos, que está aquí en la parte media del campo pulmonar, o aquí estas múltiples espacios aéreos redondeados, de diferentes tamaños, pero que se presentaría en este caso es un niño, muchas veces con antecedente de trauma pulmonar, ¿no? Eso es algo fundamental. Hay un antecedente de patología previa, de neumonía o de trauma, ¿no? Y que a la posterior se termina evidenciando en los estudios de imagen estos espacios aéreos, a lo cual lo denominamos como neumatocele, y el cual puede llegar a reabsorberse espontáneamente con el tiempo. La panalización, la panalización como tal nos indica un estadio severo de lesión pulmonar, nos indica cambios fibróticos, lesión irreversible. Hay destrucción del parénquima que contiene múltiples formaciones quísticas con paredes fibrosas. Aquí vemos algo característico, da este aspecto como de un panal de abeja, múltiples espacios aéreos pequeños, generalmente pequeños, muy pequeños, de pared gruesa, pero que confluyen entre sí, dando este aspecto como de un panal, y que nos indica fibrosis pulmonar. Ya es tejido irreversible, hay seguramente una disfunción pulmonar. En la radiografía puede ser complicado evidenciar este patrón de panalización y poderlo diferenciar de lo que se llama el patrón reticular, que recordamos, el patrón reticular se puede visualizar como un aspecto de que está manchada nuestra imagen radiográfica, o como que estuviera el tórax sucio, como vemos en esta radiografía, ¿no? Ven un aumento en la densidad en las áreas inferiores, pero como un enmarañado que da el aspecto como que estuviera manchada la imagen. Podríamos pensar que un patrón reticular. Ahí viene la tomografía que es fundamental para poder identificar a la fibrosis pulmonar y a su manifestación, que es el patrón de panalización, que tenemos otra vez aquí un poco más manifiesto, que ya hay una distorsión en la arquitectura del pulmón, en la distribución de la vasculatura pulmonar, pero nos puede hacer difícil diferenciar de un patrón reticular, mientras que en la tomografía ya se logran ver estas imágenes redondeadas, pequeñas, de pared gruesa, que confluyen entre sí a manera como de panales, ¿no? Y que nos refiere fibrosis pulmonar. Suele acompañarse, como toda alteración del intersticio, con bronquiectasias y
con alteración o disfunción pulmonar, ya es un paciente que seguramente presenta clínica de disfunción pulmonar como disnea de medianos esfuerzos, tal vez de pequeños esfuerzos, con tos prolongada y otras dificultades respiratorias. Ahora vamos a ver la vía aérea pequeña. Hemos revisado el patrón alveolar, el patrón intersticial, y ahora nos vamos a referir con el patrón de la vía aérea pequeña. Es que esta vía aérea pequeña son elementos con calibre inferior a los 2 milímetros y que incluye desde los bronquiolos terminales, ¿no? El bronquiolo terminal, luego vienen subdivisiones, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares que desembocan ya en los sacos alveolares. Estos elementos más pequeños, estos elementos finos, menos de 2 milímetros, los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, es lo que se llama la vía aérea pequeña, el cual puede experimentar cambios obstructivos, lo cual lleva a alteraciones en el parénquima pulmonar. Contribuye al 25% de la resistencia al flujo aéreo, a la entrada del flujo aéreo. Es difícil de diferenciar en ciertos casos, es muy pleomórfico, muy variado en su aspecto, su morfología, y se puede dar por una obstrucción parcial o completa de la vía aérea pequeña, de la vía respiratoria. Como ya vamos a ver, hay diferentes presentaciones. Entonces, en lo que es la afectación de la vía aérea pequeña tenemos la atelectasia y lo que es propiamente el atrapamiento aéreo, ¿no? La atelectasia es una zona de colapso pulmonar. Hay una pérdida de volumen pulmonar debido a una ausencia de insuflación. Puede ser, en este caso, por obstrucción de la vía aérea pequeña. Hay signos directos e indirectos, ¿no? Vamos a revisar solo de manera rápida, ya que lo vamos a ver en otra exposición de manera más detallada lo que es la atelectasia. Pero hay signos directos e indirectos de atelectasia. Signo directo es el desplazamiento de cisuras hacia el colapso, la pérdida de la ventilación o de la aireación en el área que está colapsada, y los llamados signos broncovasculares, que es la tendencia a la coalescencia o a la retracción de los vasos sanguíneos hacia la zona que está colapsada, el pulmón. Y los signos indirectos, elevación unilateral del diafragma, desviación de la tráquea hacia la zona de colapso, así como estrechamiento de los espacios intercostales en el emitor asafecto, desplazamiento también del ilio hacia la zona de colapso, y puede haber un enfisema compensador en el pulmón contralateral. Estos signos nos permiten hacer el diagnóstico diferencial de una opacidad pulmonar, poderla diferenciar entre una consolidación y lo que correspondería a atelectasia. Como vemos aquí, en esta tomografía, vemos que hay esta opacidad de aspecto triangular con broncograma aéreo en su interior, que se nos puede hacer complicado, tenemos que hacer la diferenciación si es una consolidación o un colapso pulmonar, un segmento colapsado. Bueno, ahí hay que ver signos directos, ¿no? Como hay esta delimitación, esta línea bien delimitada, que es la cisura menor desplazada hacia la zona de colapso, ¿no? La pérdida de aireación o la presencia per se de la opacidad. Y se podrían ver otros signos indirectos, como la elevación del diafragma del mismo lado, desviación de la tráquea o del ilio pulmonar hacia la zona de colapso, entre otros, ¿no? Vemos otro ejemplo. Aquí hay una amplia opacidad en la parte superior del campo pulmonar derecho, y que nosotros debemos hacer la diferenciación entre atelectasia y consolidación.
Bueno, como veremos más adelante, aquí está bien detallado cómo hay elevación del diafragma del mismo lado. Hay algo del hilio pulmonar derecho que está elevado, desplazado un poco más por arriba del nivel del hilio izquierdo, lo cual me indica que hay patología, que está retraído el hilio pulmonar. Y esta línea bien clara, delimitable, que es la cisura menor, que normalmente va en su camino, en su topografía por la parte media del campo pulmonar derecho, y que aquí se ha desplazado hacia arriba, ¿no? Hay signos directos e indirectos que me indica que esto es un colapso y no una consolidación. Y ese colapso puede ser por alteración de la vía aérea pequeña. Patologías pueden ser infecciosas, tumorales, que han obstruido la vía aérea pequeña y ha producido un colapso. Nosotros tenemos la llamada atenuación en mosaico, que es algo parecido un poco al patrón en vidrio esmerilado. Lo que tenemos son aspectos diferentes de los pulmones en tomografía, ya que vemos tenues diferencias en la atenuación. Vemos como hay esta área del pulmón izquierdo que tiene una mayor coloración, mayor atenuación que la parte anterior, que se ve mucho más oscura, hipodensa. Asimismo, aquí en el pulmón derecho hay áreas que están un poco más denso en parches y otras regiones que están tenuemente más oscuras. Esta atenuación en mosaico, que se llama, es como un mosaico de colores, ¿no? Que nos hace recordar un poco, es algo similar al patrón en vidrio esmerilado, pero es mucho más tenue, mucho más discreto las diferencias en atenuación, y que puede darse por afectación de la vía aérea pequeña también, enfermedades obliterantes de las pequeñas vías aéreas como las bronquiolitis, pero que también se da por alteraciones de tipo vascular, enfermedades vasculares oclusivas pulmonares, que pueden originar este tipo de atenuación o patrón especial en mosaico. Y con esto terminaríamos una manera de poder determinar que existe esta patología, ¿no? Atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo se da por, entre sus causas, patología de la vía aérea pequeña, y que nos puede dar el llamado patrón que ya vimos, o atenuación en mosaico. Estas tenues diferencias de las densidades en los pulmones. Bueno, aquí se ve claramente como hay asimismo una tenue diferenciación en las atenuaciones del pulmón, áreas un poco más claras, otras más oscuras, como un mosaico. La manera como podemos nosotros diagnosticar que haya patología en la vía aérea pequeña y que está causando atrapamiento del aire en los alvéolos es en el estudio en expiración, ¿no? Se puede hacer tomografías en expiración, donde al paciente se le pide que expire completamente y que contenga, o que no inspire, que no meta aire mientras se hace el barrido torácico. Y se evidenciará esta imagen. Normalmente el pulmón en expiración debe tener un aspecto claro, una atenuación clara, hiperdensa, debido a que se ha colapsado. Pero en las áreas donde se ve oscuro, hipodenso, como parches de baja atenuación, en el estudio en expiración me indica que hay atrapamiento aéreo. Son regiones donde el aire está ahí contenido, que no pudo salir y no va a poder salir porque hay patología en la vía aérea pequeña, ¿no? Así que esta es la manera como se puede diagnosticar por imágenes, por tomografía, cuando existe atrapamiento aéreo, se sospecha atrapamiento aéreo. Se ha encontrado un patrón en mosaico, en ataque torácica en inspiración, que es el estudio regular. Se puede pedir al paciente para hacer un ataque en expiración, y normalmente lo que esperaríamos que el pulmón esté todo colapsado, vamos a encontrar parches hipodensos, parches oscuros
en el estudio en expiración que indican áreas con atrapamiento aéreo. Bueno, chicos, entonces vamos a llegar por el momento hasta ahí. Vamos a llegar por el momento hasta ahí. Es importante que ustedes puedan ir revisando el material, ¿no? Ya la segunda parte está subida en la plataforma para que lo vayan revisando, ¿no? Son temas un poco complejos que es importante que ustedes se vayan familiarizando para que lo puedan